El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:31. Gracias. Gran visualización que tenemos esta hora. Muchas gracias. De verdad, Dios les pague por su generosa sintonía. No se olviden que estamos con nuestra transmisión de Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio. Estamos también en el canal de YouTube de Majestad Radio, que ustedes pueden adherirse, ¿no? Les contaba, hay algún problema. Ayer estaba bien la señal de radio y hoy amanecimos sin señal de radio. No sé qué pasó, ya me imagino que están revisando ahora mismo a ver qué fue lo que pasó con la señal de radio, pero estamos fuera del aire. Así que quédense conectados con nosotros justamente a través de las plataformas digitales, ¿no? Que es nuestro espacio, digamos, en el cual también nosotros podemos tener una cercanía con ustedes. Un día después, vamos analizando algunos elementos, ¿no? De lo que pasó el día de ayer. Analicemos el resultado electoral. Finalmente, el resultado no fue lo apretado que se pensaba. Las encuestas de las 2 últimas semanas hablaban de un empate técnico. Hubo encuestas que hablaban de que efectivamente la tendencia se había revertido y finalmente esas encuestas tuvieron la razón. Cedatos ayer sí acertó. Cedatos a lo largo de los años ha tenido una serie de cuestionamientos porque en realidad no ha tenido precisión en varias elecciones en la segunda vuelta electoral. Ayer Cedatos le atinó. Ayer quienes fallaron fueron Clima Social y Huracán. Vamos a hablar más adelante con Santiago Pérez para que nos diga qué fue lo que pasó. ¿Por qué hubo esta falla? ¿Por qué se habló de un empate técnico? Empate técnico que no fue tal. No hubo empate técnico. Cedatos pronosticaba una victoria de Lasso en su encuesta boca de urna del 6% y Lasso termina confirmando el resultado oficial con 5 puntos porcentuales de diferencia respecto de Arauz. Si tomamos como referencia el porcentaje o el margen de error, Cedatos logró justamente acertar. Las cosas hay que decirlas. Cedatos erró en 2017 y Cedatos ha errado en otras elecciones, pero en esta acertó. Y en esta elección fallaron otras empresas encuestadoras y fallaron igualmente otros trabajos de investigación que se presentaron hasta 10 días antes del proceso electoral. Creo que es un tema para analizar. O sea, ¿qué fue lo que falló? Lo vamos a hablar con Santiago Pérez más adelante. Lo de fondo es que finalmente Lasso logra un resultado con una diferencia importante. Más de 400,000 votos. A ver, hagamos la operación matemática. El escrutinio está al 98.83%, 96.28% de actas válidas y 2.55% de actas con novedad. Este no es un tema menor. Hablamos justamente de un porcentaje muy, muy, muy bajo de actas con novedad. O sea, creo que ahora no es la misma situación de la primera vuelta electoral. Obviamente era una elección más sencilla, pero digo, también hay que valorar lo positivo. Ahora sí, el Consejo Nacional Electoral salió por sus fueros. Le entregó ya hasta antes de las 9 de la noche al país un resultado que ya se convirtió en irreversible. Tan irreversible el resultado oficial, sin conteo rápido, tan irreversible que a las 9 de la noche salió Lasso a proclamarse victorioso y salió Arauz a reconocer la derrota y a felicitar a su rival. Lasso alcanza 52,41%. Arauz alcanza 47,59%. Présteme un papelito, por favor, tenga la bondad. 4.82% de diferencia. 4,82% de diferencia de Lasso respecto de Arauz. Lasso alcanza 4.514.973 votos frente a Arauz, que alcanza 4.099.817. Hablamos de una diferencia, vamos a tener anotado aquí, de 415.156 votos. Es una diferencia importante. No es una diferencia apretada, es una diferencia importante.
4.82%. Esta diferencia no estaba en el radar de la mayor parte de encuestadoras. Otra vez, claro, vendrá el eterno debate de que las encuestas fallaron. Vendrá el eterno debate. Yo siempre les he dicho que no deben ver las encuestas como pronósticos electorales, es un error, sino como herramientas y como fotografías de ese momento, y depende de una serie de factores, El resultado así lo ha confirmado. 415.156 votos, 4,82% de diferencia entre Lasso y Arauz. Yo quiero ser absolutamente sincero con ustedes y lo dije ayer. Si bien es cierto, digo, cada uno tiene una posición política, cada uno seguramente votó por uno de los dos o decidió anular el voto, que ya vamos a revisar el tema del voto nulo y el voto blanco, es decir, decidió no apoyar a ninguno. A mí en lo personal como ciudadano, me genera un alivio que en este caso quien ganó las elecciones lo haya hecho con este margen. A mí me genera un alivio. Igual me hubiese sentido aliviado si ganaba Arauz, con una diferencia así. Y yo justamente daba cuenta el día sábado de que tenía la esperanza de que el perdedor reconozca el resultado y no empiece con la cantaleta del fraude. Porque en este país esta visión del fraude ha sido muy recurrente en procesos electorales y el fraude no ha sido probado. En 2017 se habló de fraude y sin embargo la campaña de Lasso no probó el fraude, que supuestamente Moreno ganó con fraude. El fraude hay que probarlo. Y a lo largo de los años ha habido ejemplos en los cuales candidatos perdedores no han aceptado el resultado y no han felicitado al rival. Yo me alegro que ayer Andrés Arauz Galarza, en simultáneo con el discurso de Guillermo Lasso, haya reconocido la derrota y haya felicitado a su adversario. Y que luego lo haya llamado por teléfono para felicitarlo y para hablar justamente sobre el país que se viene. Estos primeros gestos de ayer, yo sí los saludé ayer, querida audiencia, y los vuelvo a saludar el día de hoy. Gestos de civilidad política. De Lasso, que además fue muy cauto a las 5 de la tarde. Miren ustedes que Sedatos presenta ese resultado y Lasso no se aventura o no se adelanta a proclamarse ganador. El Lasso versión 2021 fue diferente al Lasso versión 2017. Cuando Lasso se proclamó ganador con el resultado del exit poll de la misma empresa encuestadora, que esta vez sí acertó, que en 2017 le dio el resultado. En 2017, Perfiles de Opinión daba un resultado a favor de Moreno y Sedatos daba un resultado a favor de Lasso. Y Lasso se proclamó ganador del proceso electoral de 2017. Ni bien se presentaron los resultados del exit poll. En esta ocasión, Guillermo Lasso, lejos, muy lejos de la euforia, lo manejó con cautela y no se proclamó ganador a las 5 de la tarde. Se proclamó ganador a las 9 de la noche, ya cuando la tendencia era irreversible, cuando ya no había nada que hacer. Habla justamente de una actitud, yo sí destaco, una actitud de madurez del candidato que finalmente termina ganando las elecciones y que el 24 de mayo se posesionará como presidente. Al mismo tiempo, Andrés Arauz manejó igualmente un discurso de cautela, más allá de algunas referencias de varios de sus cercanos, varios de sus militantes, varios de sus partidarios. Ayer, por ejemplo, entrevistamos a Marcelo Holguín en este espacio y Marcela tenía una proyección totalmente distinta a la que finalmente se dio. Pero Arauz se manejó igualmente con cautela. Carlos Rabascal, que lo vamos a entrevistar más adelante, se manejó igualmente con cautela. Hasta que finalmente, 4 horas después del cierre de las elecciones, a las 9 de la noche, en simultáneo con el discurso de Lasso, Arauz reconoce la derrota, que no le llamó como tal, pero reconoce el resultado electoral.
felicitó a su adversario. Esos gestos de civilidad política que de verdad deberían ser cotidianos, a nosotros nos sorprende en el Ecuador, nos sorprende gratamente en el Ecuador, porque no estamos acostumbrados a esa actitud de civilidad política, porque lamentablemente aquí la clase política, que es muy dada a insistir, a defender sus formas de pensar, sus visiones, no suele felicitar al que le ha ganado. Este debería ser el Ecuador al que aspiremos en el futuro. Que si ayer el resultado era al revés, igualmente los de la otra tendencia feliciten al que finalmente ganó. Que dejemos de lado la bronca política, que aceptemos el resultado electoral, que si alguien habla de fraude, lo pruebe, lo presente y lo pruebe. Y que comencemos a pensar en otro Ecuador. Que le den tiempo al futuro presidente de la República para que se siente en su despacho en Carondelet y empiece a tomar decisiones y cumpla con sus ofertas de campaña. Porque el nuevo presidente de la República la va a tener dura. El desastre con el que va a recibir este país, más allá de que el gobierno que está a puertas de terminar su mandato cree que deja un país en marcha, que deja un país boyante, que deja un país institucionalizado, o sea, viven en otra realidad realmente. Casi como los discursos ayer en la ceremonia de inauguración, tanto de la vicepresidenta de la República cuanto de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que realmente no están sintonizadas ambas autoridades con el momento político que vive el país. En el caso de la vicepresidenta, cero autocrítica. Como por ejemplo sobre el plan de vacunación y las dudas que se han generado respecto del papel de la segunda mandataria en ese tema. Cero autocrítica. El nuevo presidente de la República la va a tener dura, para empezar por el tema de la emergencia sanitaria. Además que Lasso tiene una oferta. Si fuera que desmenuzar, lo voy a hacer el día de mañana, vamos a desmenuzar varias de las ofertas de campaña que ha hecho Lasso. Pero una de las ofertas de campaña más emblemáticas fue que en los primeros 100 días, y lo dijo en este espacio, la última vez que lo entrevistamos a Guillermo Lasso en marzo, ya cuando el resultado era confirmado que él pasaba la segunda vuelta, lo entrevistamos en este espacio, habló justamente que en los primeros 100 días de su gobierno va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos, al 60% de la población. Yo dudo muchísimo que el actual gobierno, pese al ofrecimiento del sábado de la vicepresidenta de la República, alcance a vacunar a 2 millones de personas. Yo le veo casi imposible el ritmo que están vacunando. O sea, no le veo posibilidades de que esto ocurra. No le veo. Ha habido algunos análisis en el sentido de que más o menos se vacuna a 25,000 personas al día, y para poder llegar a ese supuesto umbral de los 2 millones de vacunados tendrían que vacunar a 95,000 personas por día. Yo no veo una planificación. Y Lasso ha ofrecido justamente vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gobierno. Pero hay que dejarle que se siente en Carondelet y que empiece a gobernar. Recién es el día después. El día después de la victoria de Lasso. ¿Por qué ganó Lasso? ¿Por qué termina ganando Guillermo Lasso las elecciones? ¿Por qué el país decide, luego de varios años, elegir un gobierno que claramente tiene una orientación político-ideológica del centro hacia la derecha? Tal vez inclusive mucho más hacia la derecha si hacemos una comparación con su aliado político en esta elección, que fue el Partido Social Cristiano. El de Lasso viene a ser el tercer gobierno en 42 años de vida democrática que gana las elecciones con una postura y con una imagen claramente orientada hacia la derecha. El primero fue Febres Cordero en 1984, con el denominado Frente de Reconstrucción Nacional, liderado por el Partido Social Cristiano y por el Partido Liberal Radical Ecuatoriano, en aquel tiempo igualmente encabezado por Blasco Peñarrera Padilla, que fue vicepresidente de Febres Cordero. Y en 1992, que tuvimos a Sixto Durán Ballén, que era conservador, o sea, no es que era de centro, era conservador, que como no iba a ser candidato en el año 92, se desafilió del Partido Social Cristiano
y fundó el Partido Unidad Republicana y le ganó las elecciones al socialcristiano Jaime Nebot. Durán Ballén en alianza con el Partido Conservador, liderado en aquel tiempo por Alberto Dajic. Y los de mi generación y los de la generación anterior a la mía saben perfectamente cómo fue el gobierno de Durán Ballén, pues. Fue un gobierno con la aplicación de unas políticas claramente impopulares. Fue un gobierno que pretendió la privatización de las áreas estratégicas. Fue un gobierno que por la oposición de los sindicatos y de los trabajadores no alcanzó a privatizar el sector eléctrico cuando existía Inecel. No alcanzó a privatizar el sector de la telefonía cuando existía el Yetel, que luego se convirtió en Emetel y que después se dividió en Andinatel y Pacifictel. Digamos, para hacer un recorderis de dos gobiernos de derecha anteriores. En 42 años, este es el tercer gobierno que se va a instalar con un discurso que en campaña era claramente de derecha. Ahora, si analizamos también estos 42 años de vida democrática, nos vamos a encontrar con que Maguad ganó las elecciones en 1998 con un discurso de centro. No era un discurso plenamente de derecha, era un discurso de centro. Los de la democracia cristiana lo presentaban como de centro humanista. Esa era la carta de presentación de la democracia popular, centro humanista. Y luego, claro, Maguad se fue más hacia la derecha. Y tal vez la expresión más nociva del gobierno de Maguad fue la quiebra bancaria, el feriado bancario, el congelamiento de los depósitos y la adopción a última hora como tabla de salvación del sistema de dolarización de la economía. Y luego el de Gutiérrez, que Gutiérrez llegó con un discurso de izquierda, ¿se acuerdan? Y terminó aplicando políticas de derecha. Esa es otra discusión. Lasso, en cambio, es el tercer presidente que, como Febres Cordero y como Durán Ballén, llega con un discurso de derecha. Y el país decidió apostarle por aquello. ¿Por qué el país le apuesta por aquello? ¿Por qué deciden 4.514.973 ecuatorianos apostarle por esa corriente política? Y aquí habrá una serie de factores para discutir. Esos 4.514.973 electores que votaron por Lasso, ¿todos votaron a favor de Lasso o votaron en contra del correísmo? Creo que ese es un factor para tomar nota dentro del análisis. Por supuesto, habrá mucha gente que votó por Lasso, sobre todo la gente que votó por Lasso en la primera vuelta. En la primera vuelta Lasso alcanza el 19% de la votación. Arauz había alcanzado el 32% de la votación. Lasso alcanzó el 19.7%, si mal no recuerdo, de la votación en la primera vuelta. Esos eran votos de Lasso. Votos de Lasso. ¿Qué ocurrió para que Lasso alcance esta cifra de 4.514.973 votos, escrutado el 98.83%? Hay que analizar algunos factores. El rechazo al correísmo. Termina siendo así. El correísmo no logró capitalizar, y ahí está el resultado, el voto de aquellos que apoyaron en la primera vuelta a Yacu Pérez y a Javier Hervas. Para mí está claro que lo que ha ocurrido en esta segunda vuelta es que finalmente los electores de Yacu y de Hervas decidieron decantarse por Lasso, independientemente del componente ideológico, y no por Arauz, que encarnaba justamente al correísmo. Y está claro además que este resultado electoral implica justamente el primer gran revés nacional que alcanza el correísmo tras 14 años. Algunos obviamente dicen es el fin del correísmo. Está claro que en la política no existe eso. En la política no existe eso. En la política, si es que los actores políticos administran la derrota adecuadamente, se pueden reinventar y pueden tomar nuevos aires. Yo sí creo que Lasso termina capitalizando eso. Ese descontento de un segmento importantísimo de la población con el correísmo.
termina capitalizando eso. Me parece a mí que Lasso termina capitalizando además posturas absolutamente radicales, no necesariamente del candidato presidencial Andrés Arauz, sino del propio expresidente Rafael Correa y de varios de sus militantes que excluyeron a mucha gente a la que consideraron traidora. Creo que de eso tenemos que hablar a lo largo de estos días. ¿Qué se entiende por traición? Yo he reflexionado con ustedes, queridos amigos y amigas. He reflexionado con ustedes sobre esto, sobre cuáles son los alcances de la famosa traición. Hubo gente que fue excluida, que fue estigmatizada del proceso político. Yo conozco a alguna gente estigmatizada por el pecado de haber participado del actual gobierno en sus primeros años, cuando todavía el actual gobierno de Moreno no se decantaba por el giro total a nivel ideológico que luego experimentó. Y varias de esas personas decidieron dar un paso al costado después, cuando vieron que Moreno había perdido el norte y decidió irse a una orientación político-ideológica totalmente distinta a la relacionada con el plan de gobierno que ganó las elecciones. Aquí hubo gente mal vista, hubo gente relegada, hubo gente ofendida. Aquí se pusieron bravos igualmente con algunos que querían promover el correísmo sin Correa, tomando en cuenta que Correa no está en el Ecuador. Y los excluyeron. De esto hay que conversar, obviamente, a lo largo de estos días. Porque terminaron siendo errores. Esos radicalismos, yo leía el otro día, hace tiempo, a una tuitera que es partidaria del correísmo, que decía obviamente algo así como que la venganza es hacer patria. Como que la venganza es hacer patria. Ese tipo de mensajes terminaron afectando, pues. La venganza es hacer patria. No. La venganza no es hacer patria. Buscar consensos es hacer patria. No claudicar convicciones, pero ceder posiciones en procura de acuerdos mínimos para sacar al país adelante. Eso es hacer patria, no la venganza. Pero aquí hubo un segmento de radicales que hablaban de la venganza, que ya daban por descontada la victoria. Y no supieron administrar el momento político. No supieron entender que este país está fracturado. No supieron comprender que al común de la gente no le interesa la discusión política, sino le interesa soluciones a sus problemas. Y está claro que en esta segunda vuelta, desde el sector que no ganó las elecciones, no supieron leer adecuadamente esta segunda vuelta electoral, no supieron entender el análisis post-debate, que fue un debate totalmente decepcionante. Y termina ganando Guillermo Lasso las elecciones. Guillermo Lasso, que además ayer generó un discurso totalmente conciliador. Hubo evidentemente algunos pasajes de su discurso que no gustaron a algunos sectores, que creo yo que Lasso debe ser muy claro en esos detalles. Pero por ejemplo, ayer hablaba justamente que era un día de celebración, que la democracia ha triunfado, que el país ha optado por un nuevo rumbo. Está claro que no caló en buena parte del electorado esta postura de que Lasso es moreno. Está claro que eso no caló. No sirvió para que no voten por Lasso y voten por Arauz. No sirvió. Lasso se comprometió con la mujer, se comprometió con los grupos LGBTI. Me preocupa el tema de la Senacid. Ratificó que va a cerrar la Senacid, pero entiendo que para cerrar Senacid necesita aprobar una reforma legal. Necesita votos en la Asamblea Nacional. Entiendo que es así. O sea, cerrarse así no es como eliminar un ministerio. Tiene que hacerlo mediante reforma legal. Habló de que van a trabajar desde el día de hoy con Alfredo Borrero en el proceso de vacunación.
Esta parte, por ejemplo, es importante que dijo Lasso. Yo no llego con una lista de quién quiero perseguir. Por eso yo les decía a ustedes, hablar de la venganza, en serio. Yo siempre cuestioné eso, siempre. Porque yo insisto, está bien ser radical en las convicciones. Pero también hay que aplicar a mesura, pues. Convicciones sí, venganza no. Lasso ayer dijo, yo no llego con una lista de a quién perseguir. Habló justamente de que buscará un país que nadie lo divida. Discurso de Lasso, que a mí me pareció en lo personal un discurso muy conciliador. La posición de Andrés Arauz, que es una posición democrática. Andrés Arauz dijo, aceptó la derrota, felicitó a Guillermo Lasso por el triunfo electoral, palabras de él, y le demostraré nuestras convicciones democráticas. Lo llamó por teléfono después. Arauz dijo, este es un traspié, de ninguna forma una derrota política. Agradeció a la militancia de UNES. Jamás los abandonaremos, dijo Arauz, estaremos allí defendiendo los intereses de las mayorías. Es momento de tender puentes. Esto había que decirlo en campaña. Andrés Arauz, esto había que decirlo en campaña y demostrar en campaña que había que tender puentes. ¿Lo hicieron? ¿Tendieron puentes? ¿O esto faltó para poder sumar más apoyos y brindar mejores señales al electorado para tratar de ganar las elecciones? ¿Qué más dijo Arauz ayer? Esta candidatura fue el inicio de un proceso de reconstrucción y reconstitución del tejido social de nuestra patria. Está claro. Tuvo 4 millones de votos. Y no me vendrán a mí con la cantaleta del país dividido, que esa es la típica de siempre. Siempre ganan. Lo mismo dijeron en 2017, que es un país dividido. Lo mismo dijeron en 2006 cuando ganó Correa la primera vez, que es un país dividido. Siempre dicen lo mismo. Revisen la historia a lo largo de los procesos electorales. Miren con cuánto ganó Febres Cordero. Miren con cuánto ganó Durán Ballín. Miren con cuánto ganó Bucarán. Miren con cuánto ganó Maguad. Miren con cuánto ganó Gutiérrez. Para que más o menos hagan la comparación. No es que hay un país dividido. Aquí hay un ganador que ha logrado más de 400,000 votos respecto de su rival. ¿Ya? Obviamente hay un segmento de la sociedad que se decantó por la candidatura de Arauz. Es un segmento importantísimo. Tenemos plena conciencia histórica de lo que hemos logrado, dijo Arauz. Este no es el final, es apenas el comienzo de una nueva etapa. De esto vamos a hablar a lo largo de la semana. ¿Se van a reinventar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a aprender de los errores? Porque en algunos pasajes no aprendieron de los errores. Le dijo Arauz a Lasso, es hora de terminar la persecución política. Le invito a que se respete el Estado de Derecho. El odio no construye. Apelamos a gestos de humanidad y de respeto a la discusión en democracia. Es la hora de una reflexión honesta y autocrítica real. Tenía en mi mente ganar. Les prometo que seguiremos trabajando para hacer realidad nuestras propuestas. Palabras de Andrés Arauz Galarza y palabras de Guillermo Lasso Mendoza. El día después, creo que la cabeza todavía está tratando de procesar, la cabeza de todos, de los partidarios de Lasso, de los partidarios de Arauz, de quienes no votaron por ninguno, y de esto vamos a hablar también mañana, porque las cifras de los nulos es una cifra brutal. Gracias al ingeniero Carlos Páez, que ayer me dio una serie de insumos, ¿no? 18% de nulos y blancos, cifra histórica, histórica. Nunca antes se había registrado esta cifra de nulos y blancos. Solo en nulos 1.715.004 votos. 1.715.004 ecuatorianos que decidieron anular porque no creyeron en ninguno de los dos candidatos. Más el 40% de Arauz en los votos totales, de un total de 58% de sufragantes que no están de acuerdo con Lasso. Creo que hay que hacer una lectura también adicional sobre esto y vamos a procurar hacerla a lo largo de estos días. Hoy, en el día después, yo le pido al país, le pido a mi audiencia, a quienes están hoy conectados, a las más de 2,000 personas que me están escuchando a través del Facebook Live, a las cerca de 200 personas que me están escuchando a través del YouTube,
A las personas que me están escuchando a través de www.radiomajestad.com, gracias a Yesenia Barreno que me reporta que está todo bien con la señal digital, también de internet. A doña Lila, que también nos escucha desde Estados Unidos, que me generó el mismo reporte. Yo les pido a ustedes, como ciudadano, no como periodista, como ciudadano, procesemos con cabeza fría el resultado electoral. Hagamos un análisis profundo de por qué ganó Lasso y por qué perdió Arauz. ¿Por qué el país termina decantándose por la apuesta del candidato identificado con la derecha ideológica de este país? ¿Y qué pasó con la izquierda, con el centro hacia la izquierda? ¿Quiénes fueron los que finalmente decidieron la elección? ¿Fueron los indígenas? ¿Fueron los socialdemócratas que votaron por Javier Hervas? ¿Quiénes decidieron finalmente la elección? Procesemos aquello. Procesemos con cabeza fría. Y para cerrar, de esto también voy a hablar yo en el transcurso de estos días. En este espacio, donde obviamente ustedes han escuchado mi opinión y escuchan mi opinión a diario, yo me comprometo a manejar exactamente la misma postura que a lo largo del tiempo he manejado acá. Porque ayer ya veía, y me da chiste, ¿no? Ayer yo veía a alguna gente que me quedo loco. Y por ahí me encontré con una colega, cuyo nombre me reservo, que durante 10 años fue claramente alineada a la orientación política que lideró Rafael Correa, y ayer me quedo loco con un tuit denostando esos 10 años de Correa. O sea, de verdad que no lo entiendo. Yo no sé cómo administran la coherencia, yo no sé cómo pueden vivir con semejantes incoherencias. Aquí, equivocado o no, procuraremos administrar la coherencia y seguir manejando este espacio como corresponde. Con el nuevo presidente, a quien destacaremos sus ejecutorias cuando haya que hacerlo, y a quien criticaremos sus ejecutorias, sus acciones o omisiones cuando haya que hacerlo. Porque aquí, como he dicho en varias ocasiones en este espacio, querida audiencia, aquí no criticamos a la persona, criticamos a la autoridad y sus acciones. Y eso que vamos a seguir manejando después del 24 de mayo del 2021, cuando se posesiona Guillermo Lasso. De esto vamos a seguir hablando, ¿ah? Vamos, pausa, redes. Vamos de inmediato con redes, con Silra Trazaviña, y luego ya estaremos con Santiago Pérez para comentar un poquito o hacer el post. ¿Me dicen que no? Me acaba de cancelar Santiago Pérez. Bueno, voy con Silrad ahora mismo. Vamos, Silrad. Muy bien, 7:07, gracias. A ver, Santiago Pérez finalmente canceló. Faltando 13 minutos para las 7, enviaron un mensaje señalando que no se iba a poder conectar. Qué pena, ¿no? Pero esas son las cosas que terminan complicándonos cuando de un momento a otro nos cancelan los invitados, pese a que evidentemente hay un compromiso previo. Le envío un abrazo a Tamara Hidrobo. Bueno, se va a conectar Ariana Tanca ya mismo. Voy a leer algunos mensajitos que tenemos, ¿no?, de la audiencia. Le envío un abrazo a la distancia a Tamara Hidrobo, que está ya en los Países Bajos y que siempre está interactuando con nosotros, ¿no? A ver. Veamos. ¿Qué tenemos dentro de los mensajes? Bueno, algunos están con los ánimos muy, muy encendidos, ¿eh? Vamos, bajémosle la tensión. Les propongo eso, bajemos un poquito la tensión. Les quiero proponer eso a los internautas. Discutamos, procesemos el resultado electoral como corresponde, unos a favor y otros en contra. Esto es democracia. Yo les decía el viernes, les motivaba a que vayan a votar. Había que votar. Había que hacerlo. Y yo les decía, voten por quien quieran. Ayer, por ejemplo, yo generé un par de tweets en la mañana. Yo incluso puse una canción de Molotov, que es tal vez su canción más emblemática, ¿no? Gimme the Power. Porque en esa canción dice muchas cosas con las cuales uno coincide, ¿no? Sobre todo en tiempo de elecciones, con las cuales uno coincide. Claro, y alguna gente me decía que le asustaba mi imparcialidad. Yo no soy imparcial, pero si estaban esperando que yo en mis redes
Porque yo en mis espacios apoyo un candidato, esperen nomás, ni siquiera sentados, sino acostados. Quienes esperaban eso definitivamente a mí no me conocen. No me conocen. Yo no iba a hacer campaña por ningún candidato. Yo soy ciudadano, ciertamente. Tengo mi ideología, por supuesto que sí. Yo la he expresado públicamente. Tengo mi forma de pensar, por supuesto que la tengo. Yo no tengo por qué decirles a ustedes por quién votar. Yo no tenía por qué hacerlo. Es una decisión de cada uno. Y les voy a decir otra cosa, que también lo comenté ayer. Ayer nos pasaron el aumento del precio de los combustibles por las tranqueras. Silra leyó la nota de Diario El Comercio. ¿Saben qué pasó ayer? Nadie se dio cuenta. Pues nadie se dio cuenta. Ayer era 11 de abril. Ayer debió entrar en vigencia el nuevo precio de los combustibles, porque cada mes entra en vigencia. ¿Qué hicieron? Como ayer, me imagino yo que estuvo atado a las elecciones, ¿no? Estuvo atado a las elecciones. Ayer decidieron no presentar el nuevo precio de los combustibles y aguantarse para el día de hoy 12, o sea, el día después. Y ayer, cuando ya había pasado el proceso electoral, se difundió un documento que Petroecuador había remitido a las estaciones de servicio con el nuevo precio de los combustibles. Hay aumento del precio de las gasolinas. Les cuento. Para quienes no se han enterado, si el Radio Lector hace minutos hará nota. Para quienes tal vez no se percataron de este detallito. El diésel sube a $1.44 y la gasolina extra sube a $1.91. Esto nos han metido por las tranqueras, aprovechando que todo el país estaba concentrado en el proceso electoral. Ayer no presentaron el aumento del precio de los combustibles, qué raro. Coincidió con la elección, con la segunda vuelta electoral. Lo presentan hoy. O sea, ayer lo conocimos después del proceso electoral. La gasolina extra, que es la gasolina que más consume el pueblo ecuatoriano, quienes tienen vehículos. La gasolina extra. Subió de $1.83, que ya había subido en el mes anterior, entre marzo y abril. Ya había subido. Vuelve a subir. Por eso yo he estado diciendo, el comportamiento del precio del petróleo, que en otros tiempos a uno evidentemente le pone obviamente con atención, le genera una tranquilidad, porque, o sea, la tradición ha sido que entre más alto sea el precio del petróleo, hay mayores posibilidades de ingresos para la caja fiscal. Pero resulta que desde que se implementó el sistema de bandas y se eliminó progresivamente los subsidios a los combustibles, resulta que aumenta el precio del petróleo y lo más probable es que aumente el precio de los combustibles. Bueno, eso es lo que está pasando. Poquito a poco, ya nos metieron el mes pasado. Hoy nos vuelven a meter el aumento del precio de los combustibles. El mes pasado ya subió. Ya subió el mes pasado. Hoy vuelve a subir. De $1.83 a $1.91. Estamos hablando de 8 centavos más por galón del precio de la gasolina extra y la Ecopaís. El diésel vuelve a subir. ¿Qué dirán los señores transportistas? Del transporte de carga, del transporte pesado, del transporte de pasajeros, que utiliza diésel. Sube de $1.40 a $1.44. Esto evidentemente puede tener una repercusión en el valor de los fletes, por ejemplo. Y si suben los fletes, lo más probable es que se encarezca el precio de los productos de primera necesidad. O sea, no es tan fácil como alguna gente quiere pintarlo. Y en una situación económica donde hay una depresión en el Ecuador, donde no hay circulante en la economía, resulta que nos suben el precio de los combustibles de 1.40 a 1.44 el galón del diésel. Y para la super, que algunos creen que solamente la clase pudiente le pone super, falso.
Cuando usted compra un carro nuevo, carro de 19,000, 20,000 dólares, lo primero que le dicen en la concesionaria, póngale súper. Lo primero que le dicen en la concesionaria, ¿sí o no? Así que no solamente los vehículos de alta gama los que le ponen súper. ¿Ah? Para la súper se sugiere un precio de $3.17. Hasta anoche, por ejemplo, en algunas estaciones de servicio estaba a $2.75, $2.79, $2.80, $2.99 en alguna estación de servicio. Ahora el precio sugerido es de $3.17. En la nota que leyó Silrat del diario El Comercio, se recuerda que desde hace casi un año, en mayo del 2020, porque esto también nos metieron en medio de la pandemia, ya había pasado octubre del 2019 cuando hubo las protestas. Entonces aprovecharon la pandemia, aprovecharon el confinamiento, aprovecharon el temor de la emergencia sanitaria y nos metieron la eliminación de los subsidios. Igual, como pasó en octubre, sin socialización, sin conversación, sin anuncio previo, nos metieron el tema de la eliminación de los subsidios y la adopción del sistema de bandas. Eso nos metieron el año pasado. Ya es un año. Mayo del 2020. Nos aplicaron el sistema de bandas para fijar los valores de los derivados del país. El precio de las gasolinas Extra y Ecopaís varía cada mes según 5% al alza o a la baja, de acuerdo con el precio del petróleo en el mercado internacional. Mientras tanto, en el diésel la variación es del 3% al alza o a la baja. 2 meses consecutivos de alza de los 3 combustibles. 2 meses consecutivos en una economía deprimida, con un crecimiento económico negativo. El Comercio también da cuenta que los transportistas han manifestado su rechazo al ajuste que ha provocado un aumento hasta ahora del 44%. Les saluda Santo Domingo de los Áchilas, gracias a Benji Bajaña, todo el equipo de Majestad Televisión, un abrazo, con ellos compartimos ayer la jornada de transmisión. Ya estamos enlazados con Santo Domingo de los Áchilas, justamente para reflexionar sobre algunos temas que estamos señalando. Gracias a Susana Naranjo, ya voy a recapitular para Santo Domingo lo que estaba señalando. El portal Petroenergía había alertado ya, justamente el día sábado, de la decisión del gobierno que se va a fijar el 12 de cada mes. Pero coincidencia, yo quiero insistir, tal vez yo soy el equivocado, pero justo coincidió el cambio de fecha con el día de las elecciones. Porque el día de las elecciones tenían que fijar, pues, el precio de los combustibles. No lo hicieron el día de las elecciones. Lo hacen hoy, un día después de las elecciones. Y ayer, cuando ya pasaron las elecciones, ya se conoció que subía el precio de los combustibles. Lo pasaron para el 12. Y recapitulo Santo Domingo. Atento Santo Domingo. Desde hoy hay nuevos precios de los combustibles. Aumento del diésel para los señores transportistas. Atención Santo Domingo. El diésel sube de $1.40 a $1.44 el galón. La gasolina Extra y Ecopaís sube de $1.83 a $1.91 por galón. La gasolina Super, precio sugerido, $3.17. Ojo que la Super tiene el precio liberado. Implica un aumento del precio de los combustibles. Esto nos pusieron ayer y nos metieron por la tranquera. Son las cosas que también hay que decirlas, ¿no? Y mucha gente no se dio cuenta porque toda la atención estaba concentrada en el proceso electoral. Esto nos han metido por la tranquera ayer. Esto es lo que tenemos. Así empezamos. Revisando ahora mismo la página web del Consejo Nacional Electoral. Con el 99,83% ya vimos los resultados de Lazo y de Arauz. Se ha escrutado el voto de 10.500.258 personas que justamente votaron. Y hay un ausentismo de 2.193.769 ecuatorianos que no votaron. Habrá que hacer el análisis sobre esa cifra de ausentismo, si es o no histórica,
equivale al 17,28%. Ausentismo. 17,28%. Votos nulos. 16,33%. Votos blancos. 1,61%. Hagamos la comparación con la elección anterior. Veamos las elecciones presidenciales del 2017. A ver qué tenemos. Para la segunda vuelta electoral de 2017, tuvimos 670,731 votos nulos. 670,731 votos nulos. No sé si todavía me está escuchando el ingeniero Carlos Páez, a ver si me pasa ese dato. ¿Cuál fue el porcentaje de nulos en 2017? Porque acá no tengo yo el porcentaje. Si me puede ayudar con el porcentaje de nulos, le agradecería. Usted que es matemático y sabe de estas materias mejor que yo. 670,731 nulos en 2017. 69,436 blancos en 2017. Hoy en 2021, 1,715,004 nulos y tenemos 169,363 blancos. Es una cifra histórica la que han alcanzado los nulos y los blancos. Cifra histórica. Que también implica una reflexión. No tengo el dato del ausentismo. A ver, ¿cuántas personas estuvieron ausentes o no votaron en la elección de 2017? Me parece que los porcentajes son similares. Teníamos 12,816,698 ciudadanos habilitados para votar. Hoy tuvimos 13 millones y pico. Y votaron 10,470,174. Tuvimos un ausentismo de 2,346,524. Y hoy, en esta elección, registramos un ausentismo de 2,193,769. Me da la impresión que la cifra de ausentismo es inferior, la de 2021, respecto de la de 2017. Gracias, ingeniero. Está en sintonía. Gracias por el apoyo. Me dice Carlos Páez, el porcentaje de ausentismo respecto al total de empadronados y el de nulos y blancos respecto al de sufragantes. De acuerdo. No se pueden sumar los porcentajes directamente. 6,3% de nulos en la segunda vuelta del 2017. 6,3%. Y hoy tenemos 16,33% de nulos. Es una, perdón el uso de la palabra, es una brutalidad. Termina siendo una cifra para la reflexión y lo voy a analizar con Ariana Tanca, que ya la veo conectada.